Yo soy la catequista Dinora Delgado y en esta ocasión es un gusto para mí poderles compartir un tema muy especial y muy importante para su formación en este camino con Dios. Antes de empezar a desglosar este contenido de este tema, es muy importante hacer un llamado al Espíritu Santo para que nos ilumine, nos abra nuestro corazón y nuestra mente. Pero antes de eso también, como todo cristiano, como todo católico, debemos persignarnos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, este tema del cual les voy a hablar en esta pequeña cápsula, se titula No los escondas. Y es de la unidad número 3, es el tema 4 de la unidad número 3, que se titula Soy fortalecido por el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Ya lo hemos estado viendo en otros temas y sobre todo en los otros libros que fuimos cursando. Y el Espíritu Santo, ¿desde cuándo está conmigo? El Espíritu Santo llegó a nuestras vidas, o Dios lo envió a nuestras vidas el día en que fuimos bautizados. Ese día el Espíritu Santo vino a nosotros, nos marcó y nos reconoció como verdaderos hijos de Dios. Pero junto con ese reconocimiento por parte de Dios, nuestro Padre, nos hizo un regalo, un gran regalo. Y este regalo son los dones. ¿Qué son estos dones o para qué servirán estos dones? Bueno, los dones son esas cualidades que solamente Dios otorga a sus hijos para que podamos cumplir la misión que Él nos ha encomendado desde el día en que nos pensó. Llegó la hora de hablar de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué son los dones? ¿Cómo se adquieren? Y más aún, ¿cómo puedo usarlos? No te despegues de este video para averiguarlo. Antes de ir uno por uno a hablar de todos los dones y sus características, creo que es muy importante mencionar qué es un don. Todos sabemos que Dios es amor, y de hecho el amor se considera el primer don de todos. Y esto es debido a que de ahí se desprenden todos los demás. Es decir, que cualquier don que tengamos viene directamente de Dios. Es importante entender esto, porque de ahí se desprende toda la naturaleza de los dones. En sí, un don se puede comprender como disposiciones permanentes que te hacen dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Es decir, es hacerte sensible para sentir la voluntad del Espíritu Santo. Sí, lo sé, probablemente no es la definición que tú esperabas. Pero al final de cuentas, el objetivo de seguir cualquier don es el cumplir la voluntad del Espíritu Santo, por ello, la voluntad de Dios. Y recordemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Bueno, en este video hablaré de los 7 dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede derramar sus dones sobre cualquier persona que esté dispuesto a recibirlos.
Recuerden que Dios nos dio libre albedrío y si no tienes la voluntad de servirlo, no te obliga. Sin embargo, no es como que solo siendo escogido aleatoriamente puedes obtener dones. Teniendo una relación íntima con Dios y orando habitualmente, puedes empezar a desarrollar dichos dones. Vamos, es como hacer ejercicio, solo que en vez de poner en forma tu cuerpo, pones en forma tu espíritu para hacerlo más susceptible al Espíritu Santo. Ahora sí, creo que es momento de explicar uno a uno los 7 dones del Espíritu Santo. Inteligencia o entendimiento. Este don permite al hombre oír, entender y captar de manera clara el mensaje que Dios nos quiere revelar. Esto puede ser de varias formas, como en oración o al estar leyendo la palabra de Dios. Existen muchas situaciones en las que Dios puede darnos su mensaje y es este don el que nos permite escucharlo. Sabiduría. No es como muchos piensan el adquirir los conocimientos terrestres. En sí, es la forma de distinguir de una forma más clara la voluntad de Dios. Es como ponerte unos lentes con los cuales podrías ver las situaciones de la forma en que Dios las ve. Eso nos permite tomar decisiones y acciones de una forma en la que cumplamos su voluntad y por ende de una forma más sabia. Una de las características principales es encontrar ese sabor a Dios en todas las cosas, por lo que el verdadero sabio no es solo el que ve las cosas con ojos de Dios, sino el que lo experimenta y lo vive. Ciencia. Esta se suele confundir demasiado con el don de la sabiduría. Sin embargo, esta no se trata de ver el mundo con los ojos de Dios, más bien se trata de encontrar a Dios en todo nuestro alrededor, desde la naturaleza, la creación, en mis hermanos y más. Consejo. Se podría resumir en la capacidad de escuchar la voz de Dios y de esa manera poder transmitirla de la mejor forma posible, y a la vez obrar justamente para predicar con el ejemplo. Piedad. Es un don el cual nos facilita acercarnos más y más a Dios, facilita la oración y hace que nos presentemos hacia Él con el corazón abierto y nunca perder esa postura de buscar a Dios a pesar de las pruebas y los dolores que pasemos. Fortaleza. Hace que el hombre se mantenga de pie en los momentos más difíciles. Muchas veces somos débiles y podemos caer en los vicios y tentaciones de la vida. Ahí es donde actúa el don de la fortaleza, haciendo que no nos dobleguemos ante esas tentaciones y sigamos enfrentando nuestros momentos duros, siendo así incluso testimonio del poder de Dios. Temor de Dios. No es tenerle miedo a Dios. De hecho, una forma más fácil de describirlo es el temor a alejarse de Dios. Se trata de sentirse amado por Él y de esa manera nos ayuda a alejarnos del pecado y nos ayuda a cumplir su voluntad precisamente por ese miedo a fallarle. Espero que te haya quedado de una forma mucho más clara todo lo que son los dones del Espíritu Santo. Es necesario acercarnos más al Espíritu Santo, quien influye mucho más de lo que crees en nuestra vida. Entonces, son muchas las áreas en las que podemos tener problemas, pero que Dios se manifiesta en nuestra vida para ayudarnos y fortalecernos para que lo superemos, para que de esas pruebas que Dios nos pone en nuestro caminar, en nuestro vivir, podamos salir victoriosos, no para decir, ay, miren, qué bien me fue, no, sino para que demos gloria a Él, porque todo es gracias a Dios. Si nos va bien y si nos va no tan bien, es gracia de Dios. Por algún motivo que Él conoce solamente, las cosas suceden del modo que suceden. Entonces, Dios nos ha regalado estos dones y junto con estos dones nos ha regalado como un regalito extra, como una estrellita más, que se llama carismas. Los carismas hay de dos tipos, los ordinarios y los extraordinarios. ¿Qué había pasado con el don de lenguas o con el don de profecía o con el don de sanación y demás dones? El problema es que esos dones son una clasificación diferente de dones. Esos dones son lo que conocemos como dones extraordinarios o carismas del Espíritu Santo, de los dones extraordinarios y todo lo que conllevan. Así que sin más por el momento, hablemos de los dones extraordinarios del Espíritu Santo. Ok, vamos a empezar con lo básico de lo básico. ¿Qué es un don?
Pues verán, en el video pasado les expliqué que eran disposiciones del Espíritu Santo en nosotros para que nosotros actuáramos la voluntad de Dios mediante el Espíritu Santo, algo que en sí es cierto, pero ahora quiero complementarlo un poco. Un don no es realmente nosotros actuando a través del Espíritu Santo, más bien es el Espíritu Santo actuando a través de nosotros, y en sí cada don, como lo expliqué, es para que llegues a la santidad. En el caso del Espíritu Santo actuando en nosotros, hay tres formas en que lo percibimos, por así decirlo. La primera es de una forma sensible o externa, es decir, a través de los sentidos, como escucharlo tal cual, por poner un ejemplo, o incluso verlo. Entre más desarrollada tengas tu espiritualidad, podrás percibir de la segunda o la tercera forma. La segunda es la imaginación, es decir, no necesitas escuchar o ver ya que con la imaginación es suficiente. Y el tercer nivel, el más difícil de adquirir, es precisamente el de inteligencia, es decir, que tienes los conocimientos puramente espirituales. Así que para entender los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo, sería bueno que te pusieras a pensar en qué grado espiritual te encuentras actualmente. Pero una vez entendido esto, vamos a profundizar en todo lo que debes de saber de primera mano de los dones extraordinarios del Espíritu Santo, lo cual dividiré en 5 puntos para que quede más claro. Pero antes recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te enteres cuando suba un nuevo video. Así que vamos a iniciar con lo primero de lo más básico de lo básico. ¿Qué es un don extraordinario o qué es un carisma del Espíritu Santo? Pues de entrada un carisma o don extraordinario es una manifestación exterior del Espíritu Santo, es decir, si se dan cuenta en los dones ordinarios, realmente el don, por así decirlo, era para uno mismo. No se daba a conocer, aunque sí se logra reflejar si alguien tiene desarrollado algún don, ya que recordemos que todos tenemos los 7 dones pero no tan desarrollados, realmente no es como que salieran a la luz. En el caso de los carismas salen completamente a la luz y nadie puede esconderlos en sí. Esa sería la principal diferencia, por así decirlo, pero no es como que sean dones diferentes, de hecho todo lo contrario. No sé si alguna vez han escuchado que todos los inventos de la humanidad son en cierta manera una extensión de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la ropa es una extensión de nuestra piel, unos lentes son una extensión de nuestros ojos, un carro es una extensión de nuestras piernas, un teléfono es una extensión de nuestros oídos y boca, y así hasta seguir infinitamente. Pues algo similar ocurre con los dones extraordinarios, ya que estos son dones que son extensión de los dones ordinarios, como por ejemplo tenemos el don de la sanación, que suele ser una manifestación exterior del don de la fortaleza, el don de la profecía, que viene del don de la inteligencia, o el don de lenguas, que viene del don de piedad. Ya que sabemos qué son, vamos a hablar de cómo es que funcionan, y lo primero que debemos de entender es que, a diferencia de los dones ordinarios, los dones extraordinarios no son ni un requisito ni es obligatorio para el crecimiento espiritual o para ganar la santidad. La realidad es que ni siquiera los escoge uno, simplemente Dios da estos dones en momentos y en circunstancias determinadas. Es más, incluso es probable que si recibes un don extraordinario lo uses una vez y ya, caput, no volverá a ocurrir. Como lo comenté, estos dones pueden ser temporales, aunque también pueden ser algo más constantes. Un día estás hablando en lenguas y el día siguiente no. Un día sanas a una comunidad entera y el día siguiente no. Todo realmente depende de cómo decida actuar el Espíritu Santo y cómo decida manifestarse en cada una de las situaciones. Así que si no tienes dones extraordinarios o si tenías uno y ya no lo tienes, no debes de sentirte mal ni nada por el estilo, porque les repito que uno no es más ni menos santo por tener o por no tener un don extraordinario. También es importante aclarar que un don extraordinario no es ni mejor ni peor que otro don, porque si Dios tiene la necesidad de un don en ese preciso momento, pero tiene la necesidad de otro don en otro momento distinto, ¿por qué vamos a cuestionarlo? Solo imagínense una caja de herramientas donde alguien cree que un martillo, porque hace más ruido, es más importante que un desarmador, pero luego llegas y necesitas armar un mueble con esos tornillos y solo tienes el martillo. No lo vas a poder hacer, o tal vez sí, pero de una manera muy cavernícola. Así que no se desesperen y acepten la voluntad de Dios. Pero viendo todo esto y pasando a nuestro tercer punto, sale la pregunta: ¿para qué sirven? Ya vimos cómo se manifiestan, pero la pregunta es ¿para qué? Pues en sí la respuesta a esto es que, como ya lo mencioné, estos dones no son para ti, son para servir. Los dones ordinarios son guías que, a pesar de que sirven para que sirvas mejor a tu alrededor, en general son para tu uso propio. Pero el caso de los dones extraordinarios no es así. Estos dones son completamente para servir. Claro que existe una excepción a la regla, pero hablaremos de eso más adelante. Pero por ahora quedémonos en que sirven para servir, valga la redundancia, edificar la iglesia y construir comunidad. En sí es para mantenernos juntos como discípulos de Dios. Y tú puedes preguntarte, ¿cómo une a la comunidad que alguien cure a una persona en un pueblo escondido? Pues
pues el verdadero objetivo no es que esa persona sane, sino que esa persona sirva como testimonio y que así se transmite el mensaje de que Cristo, a través del Espíritu Santo, ha vencido a la muerte. Lo hizo de forma definitiva hace 2000 años y lo hizo de forma parcial y llamativa en esa sanación en específico. Así es como poco a poco nos damos cuenta que se va creando una comunidad de fieles con los cuales debemos seguir juntos a Cristo a través de la iglesia, tal como ocurrió en Pentecostés. Para eso son los dones extraordinarios del Espíritu Santo, pero como les comenté, hay una excepción. En este caso, a esa excepción vamos a nombrarla como don de lenguas. Cuando alguien ora en lenguas es una forma más directa de comunicarte con Dios, vamos a decirlo así. Es una oración más pura precisamente porque el Espíritu Santo interfiere para que así sea. Así que, aunque existe el don extraordinario para que alguien interprete las lenguas en las que ora alguien, generalmente el don de lenguas es para que uno pueda acercarse más a Dios a través de la oración. Una vez entendido esto, pasemos al cuarto punto, que es ¿cuántos y cuáles hay? Esta respuesta sí es más complicada que decir un simple número en concreto y ya. Verán, al ser manifestaciones externas del Espíritu Santo, en sí no tienen límites. Tenemos nosotros métodos estructurados los cuales posiblemente limitan al Espíritu Santo a actuar de diversas formas. Y no es como que seamos más fuertes que el Espíritu Santo, ni de chiste. Pero Él siempre ha respetado nuestro libre albedrío y si no nos abrimos a más experiencias, Él evidentemente no se manifestará. Pero la estructura nos da un buen parteaguas para poder entender mejor este asunto. De entrada, hay 3 orientaciones o categorías, por así decirlo. Están para instrucción de los fieles, para alivio de los fieles y para gobernar la comunidad, aunque aquí me gustaría poner un cuarto que sería extras, porque no hay límites para el Espíritu Santo. Y sobre cuántos dones extraordinarios o carismas hay, en su epístola 1 a los Corintios, en Romanos 12 y en Efesios 4, San Pablo nos habla de 20 carismas distintos. Lo interesante es que si leemos la lista completa, muy probablemente nosotros encontraremos algún carisma que no sabíamos que teníamos. Les dejo en la pantalla la lista por si quieren buscar e investigar cada uno en específico. Yo no abordaré uno por uno porque se me iría todo el video en ello y muy probablemente sería muy aburrido para ustedes. A pesar de tener estos 20 carismas enlistados, recordemos que el Espíritu Santo no tiene límites en formas de actuar. Y es con esto que llegamos al quinto y último punto, y es que tenemos que hablar de los peligros de los carismas. Miren, en sí los carismas no son malos, es decir, ¿cómo un acto de Dios puede ser malo? Pues no. Pero nuestra interpretación de ellos es muy peligrosa. ¿A qué me refiero con esto? Pues que todo esto de los dones extraordinarios y carismas suele darse mucho para la superstición. Recuerden que esto se trata de fe y no de superstición. Y les pongo un ejemplo. El padre Emiliano Tardif un día estaba oficiando misa en una comunidad y se quitó su saco y lo puso en una silla. El problema es que al volver se dio cuenta de que ya no tenía botones su saco. Esa comunidad se quedó con los botones como reliquias. Eso es superstición. Realmente no entienden que la sanación o los milagros que puedan suceder vienen de Dios, no de unos botones insignificantes. Nosotros los católicos tenemos muchos signos tal como es la imposición de las manos, pero es algo que nos ayuda a nuestra fe a tener algo gráfico que represente a Dios y sus actos. Pero esas manos no son Dios, son solo eso, un signo. Si conocen a alguien con el don de sanación, recuerden que él no está realizando dichos actos, ni siquiera su ropa lo hace, es el Espíritu Santo mismo. Y he visto un largo debate sobre si se deben ocultar o si se deben evitar dichos dones o no. Les seré sincero, ningún carisma debe de ser oculto, se hicieron precisamente para unir a la comunidad y servir a la iglesia, así que no los oculten, pero sí debe de haber un discernimiento muy grande para saber si lo que están viviendo realmente viene de Dios o simplemente viene de nosotros mismos, por lo que debemos de tener mucho cuidado. Una vez más, fe sobre superstición, por favor. Por último, el riesgo que más preocupa a muchos es esa falta de humildad que se suele generar a partir de estos carismas. Mira, si tienes un carisma no es porque realmente seas más santo que alguien que no lo tiene, simplemente Dios te lo dio para una función en específico. De hecho, el padre Emiliano Tardif incluso lo consideraba algo humillante porque el que tengas un carisma es una manifestación externa de que nosotros simplemente no podemos solos. Me recuerda mucho a un juego de Mario Bros en los que después de morir muchas veces te daban una pluma que te hacía completamente invencible. En sí es el juego diciéndote, tú solo no puedes, toma. Pues algo así es con un carisma, pero de la forma más hermosa posible. Y los dones extraordinarios, por más que lleven ese nombre, no lo son.
son cosas que suceden todo el tiempo en la iglesia, son realmente algo ordinario y debemos de acostumbrarnos a ello, porque si no podemos cometer el error de enaltecer lo que no se debe de enaltecer, como los signos o los amuletos, y a la vez puedes minimizar cosas que al ser supuestamente ordinarias le quitas la importancia que tiene, tal como lo es la misma Eucaristía o un momento íntimo con Dios en oración. Así que por más llamativos que sean los carismas del Espíritu Santo, no olviden que tenemos formas de acercarnos a Dios de maneras igualmente impresionantes que están al alcance de nuestra vida cotidiana. Yo los invito a que reflexionemos, a que hagamos una limpieza en nuestro interior, a que quitemos esas vendas de nuestros ojos y de nuestro corazón para poder ver a Dios en el otro, para poder servirle de la manera que más a Él le agrade y para poder ser felices, porque la felicidad no se obtiene con bienes materiales. La felicidad se obtiene con un corazón lleno de amor, con un corazón lleno de Dios, de su presencia. Donde Dios está, no falta nada. Y la manera de que Él se quede hospedado en nuestro corazón todo el tiempo, para que no se vaya, es por las buenas obras. Es por el servicio noble de corazón, poniendo en práctica estos 7 dones para dar los 12 frutos que ya los iremos viendo más adelantito. Como en el juego ¿Dónde está Wally? Pon atención y observa las imágenes. Encierra en un círculo las que muestran cómo puedes poner en práctica los dones y los carismas. Bueno, espero poder haber contribuido en el entendimiento de este tema y pues nos estamos viendo en una próxima cápsula. Antes de eso, nos vamos a despedir de nuestro Señor. Vamos haciendo un pequeño rezo que dice así: se me sale el mal que no quiero y no soy capaz de hacer el bien que quiero. Pero tú has venido a mi vida con tu fuerza, con tu espíritu y con tu luz, y me quieres santo, santo para ti. Por eso, ayúdame a no hacer el mal que no quiero y a decidir hacer el bien que sí quiero. Toma el mando de mi vida y mi corazón y concédeme la visión y discernimiento de lo que tú quieres para mí, para que de manera responsable y segura pueda escoger la mejor vida con las mejores decisiones iluminadas por tu Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la siguiente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.